A la infancia la encontramos dentro de dos contextos, en la familia y en la escuela. Pero para iniciar en este recorrido vamos a comenzar hablando de infancia, la cual es una etapa de la vida en donde se comienza a descubrir el mundo, una etapa de transición que nos marca, que constituye un momento único del crecimiento, donde el niño también va adquiriendo conocimientos que le servirán para el futuro. Este momento es crucial en la vida de cada sujeto, en donde existen momentos de encuentros y sobre todo de encuentros con el otro, ese otro que nos constituye y nos forma como sujetos. Hoy, la infancia y el mundo en sí ha cambiado. Los niños de ahora tienen otros intereses, otras rutinas, otros modos de aprender y de divertirse. En la actualidad, los niños han perdido el concepto de juego que conocíamos. Aquellos juegos de ingenio, de destreza y de creatividad ya son difíciles de encontrar. Es muy importante que como padres, adultos y docentes promovamos el juego en los niños, les brindemos herramientas que les posibiliten crear. Hoy en día, con la demanda laboral que cumplen los padres, los niños quedan a cuidado de otro adulto a cargo o comienzan la escolarización a una edad temprana, ya que el trabajo les impide dedicarles tiempos o muchas excusas son a la gran exposición de las pantallas. Actualmente los niños pasan horas frente a las pantallas y vamos perdiendo la gran importancia que tiene el aburrimiento, la curiosidad, la creatividad y la imaginación. Y lo más importante en la vida de un niño es tener a un otro que lo acompañe, que lo incentive, que lo apoye. Cuando hablamos de familia en la actualidad, hacemos referencia a las funciones que apuntan especialmente al cuidado y supervivencia de los hijos. Tradicionalmente se hablaba de familia nuclear, madre, padre e hijos, familias extendidas, familias monoparentales y ahora de familias ensambladas, entre otras. Al hablar de familia es necesario nombrar el siguiente término, el cual suele ocurrir de este contexto. Hablamos de violencia. Es por eso que hay que tener en cuenta que muchos de los alumnos problemáticos en la escuela, con dificultades en el aprendizaje o en las relaciones que tienen con sus pares o con los mayores, provienen de hogares donde la violencia está presente de alguna forma. Hay casos en que no puede incluirse en esta caracterización, aquellos que son maltratados por su familia y usan la violencia para defenderse. Cuando esto no ocurre, hay una responsabilidad tanto de la familia como de la escuela y de las políticas públicas, que no siempre brindan los espacios e inclusión. Estas reacciones no surgen de un momento a otro, de ahí la importancia de la intervención temprana y de la prevención en todos los niveles de la escolarización. También nos resulta necesario rescatar otro término dentro del contexto de familia, que son los límites. Pero, ¿qué son los límites? Los límites son una transmisión de pautas necesarias para que los hijos puedan desarrollarse con autonomía. Los límites no se ponen en el momento del desborde, se logran cuando los adultos tienen límites ellos mismos y pueden transmitir seguridad y confianza. Poner límite es enseñar, educar. Poner límites de manera positiva, constructivista, es aportarles algo nuevo, es hacer convenios con el otro, dialogar, tener pautas claras con los hijos respetando al ser del hijo, es decirlo de buena forma como también acompañar con las acciones. Ahora bien, poner límite no es lo mismo que ser autoritario, ya que el autoritarismo tiene que ver con las modalidades más violentas, en donde no existe el diálogo, solo existe el grito. Los hijos necesitan pautas claras que los ayuden a tener recursos internos y no a ser niños obedientes sometidos, ya que esto termina anulando la personalidad de los hijos. Abordando el tema de los límites, la escuela debe explicar a la familia de que se hace cargo y de que no, y debe devolverle sus funciones, ayudando así a hacerse cargo de ellas. El tema de los límites es un tema vincular, es decir, que involucra tanto a la familia como a la escuela. Para que este vínculo exista de una manera armoniosa y favorable, es necesario tener acuerdos institucionales marcando los objetivos o fines que pretendemos ofrecerle a los alumnos. Al adentrarnos en este nuevo contexto, es decir, la escuela, es necesario hablar de los límites en el jardín.
Para ello se necesita marcar una línea que divida lo permitido, que es lo que se puede hacer, y la zona de lo prohibido, que son las conductas que no están permitidas dentro de este contexto. El niño, cuando pasa a la zona de lo prohibido, recibe indicadores externos que le permiten darse cuenta que lo que está haciendo está mal. Si el alumno realiza esas conductas, recibe advertencias, sanciones negativas, es decir, penitencias o castigos. En el jardín, los límites se ponen a través del cuerpo, con gestos, con una sonrisa o con una mirada firme. Los docentes deben saber que poner límites no es un acto de magia. Requiere de tiempo, de paciencia y de decir las cosas las veces que sean necesarias. Además, en este contexto debemos enseñarle a los niños a cómo poner en manifiesto sus estados afectivos o sus enojos. Para profundizar un poquito más sobre este contexto, el de la escuela, hablaremos de la diversidad en las escuelas y de escuelas inclusivas. Educar en y para la diversidad requiere una renovación de la enseñanza, de los enfoques, de los recursos y no una reforma, sino una transformación de las estructuras institucionales. Antes de hablar de escuelas inclusivas, debemos conocer este término. La inclusión propone transformar las estructuras y sistemas para hacerlos mejores para todos. Incluir a todos implica dar la bienvenida a las diferencias y respetarlas. La inclusión significa crear un mundo mejor para todos. Tal así es la diferencia con integración, ya que muchas escuelas comunes hablan de que integran a los niños, pero esto es una estrategia destinada a ayudar a las personas a encajar en los sistemas y las estructuras exigentes en nuestra sociedad. En la actualidad, todas las escuelas deberían aceptar a un niño con necesidades educativas especiales, porque además de ser un derecho para el niño, hay una ley que lo ampara. Incluir no es borrar las diferencias, es permitir que todos los alumnos permanezcan a una comunidad educativa donde se valoren sus particularidades y sus individualidades. Para finalizar, nos resulta interesante remarcar que hablamos de infancia dentro de estos dos contextos, el de familia y escuela. Ahora es necesario hablar de un término que se constituye dentro de estos tres ejes, que es la medicalización. En la actualidad vemos y escuchamos muchos casos en donde docentes diagnostican y clasifican a niños dependiendo de su conducta, generando que toda culpa y responsabilidad recaiga en el niño. No se mira el entorno, los estímulos o el contexto, solo su actitud y lo que esto conlleva. La medicación en la infancia es negativa, porque como cuenta Jorge Báfico, se utiliza una sola medicación para la mayoría de los diagnósticos mencionados, que es la Ritalina. Este medicamento causa efectos secundarios como la adicción, cefalea, disminución del apetito, ansiedad, problemas del crecimiento, etc. La mayoría de las veces los niños son marcados por estas etiquetas. Se los clasifica según su diagnóstico. Pasa a ser casi como su nombre. Cada cosa que el niño no sepa, no pueda hacer y demás, es culpa del diagnóstico. De esta manera, los niños no van a tener la motivación y el interés de superarse, de aprender, porque se le ha impuesto que debido a esa etiqueta no son capaces.